un PIP de CONICET, y un proyecto internacional junto con la Universidad de Porto, Portugal, donde él es el director de Argentina de este proyecto. Actualmente es director de un becario doctoral agencia y de una becaria doctoral de UBA, y fue director de un becario estímulo de UBA. Y tiene 44 trabajos publicados en revistas internacionales en el área en el que Juan trabaja. Y bueno, hoy nos va a hablar de estudios estructurales y aplicaciones de complejos de cobre basados en materiales poliméricos, organoarcillas y ligandos heterocíclicos nitrogenados. Bueno, Juan, adelante. Bueno, antes que nada, Marta, muchísimas gracias por la introducción y por la invitación nuevamente a estar compartiendo un espacio entre todos ustedes. Es un honor dar un seminario en su departamento. Y bueno, les voy a contar un poco, creo que justo antes le había comentado a Marta que creo que la última vez que di un seminario fue en el 2017, creo, así que voy a tratar de contarles y actualizarles un poco en lo que estamos trabajando actualmente. Es verdad que hice muchas estancias en el exterior cortas, y la verdad que eso me permitió abrir un poco más lo que estábamos haciendo, lo que estaba haciendo yo después del postdoctorado y el ingreso a CONICET. Y bueno, voy a tratar de contarles. Algunas de las cosas que les voy a presentar no están del todo cerradas, digo, quedan interrogantes, así que estaría bueno si después me quieren hacer alguna pregunta. Algunos temas que voy a ir desarrollando, eso sí, por ahí ya tenemos por lo menos un buen estado de conocimiento de las distintas temáticas. Así que, esperen que voy a tratar de... Ahí tengo el puntero. Bueno, somos un grupo joven, como lo denomino yo, y la presencia de este detective es porque, si bien nuestras líneas de trabajo están abocadas más que nada a la remediación de contaminantes en distintos efluentes, nosotros nos centramos en todo lo que es la caracterización físico-química en una escala atómica, como muchos de nosotros hacemos, ¿no? Pero nosotros tratamos de estudiar la materia desde una mirada físico-química, como ya les mencioné, y obviamente nuestra herramienta de cabecera va a ser la resonancia magnética nuclear en estado sólido, pero vamos a tratar de complementar con distintas técnicas que muchos de nosotros conocemos. Entonces me parece importante un poco, que es lo que siempre yo creo que vivo comentando cuando tengo la oportunidad de dar estas charlas, de que hay que dar a conocer la resonancia magnética nuclear en estado sólido. Es decir, hay mucha gente que domina líquidos con muy buena formación, pero me parece que hay que darle el peso. Y esto creo que viene de la mano con que a nivel país se están instalando equipos que tienen sondas para hacer sólido. Es decir, más allá de farmacia que tiene una sonda, que espero más allá de la pandemia próximamente podamos empezar a hacer experimentos en la facultad, pero bueno, hay siempre algún problema, ¿no? Había un problema con unos repuestos de los compresores, pero bueno, creo que ya finalmente, si Dios quiere, el año que viene vamos a poder empezar a hacer cosas de sólidos en la facultad, pero bueno, en Córdoba sigue siendo un centro de referencia, Rosario ya tiene una sonda para hacer sólidos, ITEC tiene un equipo para hacer sólidos, es decir, la comunidad va a ir creciendo con el paso del tiempo y con distintos grupos que se vayan consolidando. Es decir, no es necesariamente hacer un experto ni tener la RMN como una herramienta de cabecera, pero por lo pronto para los jóvenes que están empezando, saber que en algún momento, si tienen algún problema con su muestra, pueden abocarse a utilizarla. Entonces, lo que yo les muestro acá son distintos rotores donde uno coloca la muestra, es decir, acá ya no son más los tubos de 5 milímetros. A medida que el rotor se va haciendo más chiquito, nos permite rotar la muestra a alta velocidad. Ahora vamos a ver qué es eso de alta velocidad. Y les voy a mostrar algunos videos. Acá, por ejemplo, tienen el rotor más chico que yo puedo utilizar, que es un rotor de 1.3 milímetros. Y lo primero que uno tiene que hacer es, obviamente, envasar la muestra sólida. Estos rotores son de óxido de circonio, son caros, pero tienen una vida útil bastante larga. Nunca se me rompió ninguno en los años que vengo utilizando esta técnica. Uno envasa un sólido, particularmente son uno de los complejos de cobre y de cobalto que yo les voy a comentar en la primera parte del seminario. Uno envasa, la cantidad de sólido depende de cuánto se compacte ese sólido. Por lo general ronda entre, si es uno quiere estudiar carbono, nitrógeno o fósforo, más o menos envasa como mucho 75 miligramos. Es decir, la verdad que de muestra se necesita muy poco, es una técnica que no es destructiva, entonces uno después desenvasa la muestra sin ningún problema. Lo más importante es empacar bien el sólido.
Una vez que ya está envasado, queda un espacio, no sé si se llega a ver ahora. Se coloca una tapa, ¿sí? Cuando las tapas son pequeñas, fíjense en que la tapa consume un poco del espacio del rotor. Este particularmente es un rotor de 3.2 milímetros, bueno, este de 2,5, ya ni yo me acuerdo cuáles son los diámetros. Este de 2,5, este nos permite rotar, como para que se dé una idea, hasta 35 kHz. Acá hay una muestra que estaba rotando, y la muestra se frena. ¿Sí? Este es el equipo particularmente de la Universidad de Málaga. Sí, es un equipo, no, sí, todos los equipos de remenes son iguales, lo único que cambia es la parte de la sonda y los módulos en la consola. Sí, el video es un poco, no es para marearlos. Esto es cuando uno lo graba de modo casero. Ahí yo saqué uno de los rotores, ahí está el otro de los rotores que uno va a medir. Uno suelta el rotor, y hay un sistema de aire comprimido que lo recepciona, la consola igual que todas. Y uno le da al insert y toda una corriente de aire comprimido va a hacer que el rotor llegue a la parte central donde está la bobina. Y fíjense que estos equipos son muy robustos, es decir, no hay un problema de rotación como por ahí podía suceder antes del año 2000, donde obviamente todo el desarrollo tecnológico hizo que esta técnica, hoy prácticamente se pueden rotar las muestras hasta 120 kHz, que son algo así como 120.000 vueltas en un segundo. Es decir, hoy la verdad que ha evolucionado un montón. Obviamente, cuanto más rotamos la muestra, menos muestra se coloca, y ya la mano ya es complicada para envasar la muestra, y hay que usar una serie de dispositivos un poco más sofisticados, lo que hace que se encarezca un poco toda la parte instrumental, pero no es una limitación hoy en día. Bueno, una vez que se alcanza la velocidad, se estabiliza, y uno puede ir controlando. ¿Sí? Todo esto se controla a través de una fibra óptica, que lo que va leyendo es, si es un rotor de óxido de circonio que es completamente blanco, se ve, uno le hace una marca con un marcador Sharpie, y uno puede ver sin ningún problema la velocidad que está teniendo el rotor. Esta es una feed de sólido, ¿sí? Normal. Ahora lo que vamos a hacer es, en tiempo real, adquirir una feed de carbono 13, como para que sea una idea que la señal aparece, fíjense, en estos, con 5 escanes ya se ve señal. Es decir, es una técnica que no tiene nada que envidiarle a los líquidos. Es verdad que tardan un poco más en preparar la muestra, que a veces uno coloca el rotor no entra. Es decir, hay una serie de cosas como pasan en todas las técnicas, pero la información que obtenemos nosotros, como un montón de ustedes, es sumamente importante. Es decir, estamos viendo a escala atómica distintos materiales, ya sea un compuesto de síntesis orgánica, un compuesto metálico, un polímero, un hidrogel. Si les voy a ir contando distintas experiencias que he tenido con esta metodología. Acá es cuando uno expulsa el rotor, es decir, una vez que uno finaliza el experimento, frena las rotaciones, y hay una corriente de aire comprimido, lo que hace es expulsar el rotor, y esto se repite n veces dependiendo cuántas muestras uno tenga que medir. Y la parte más sensible es cuando uno saca la tapa, ¿sí? Si bien están estas especies de flores que le llamamos nosotros, como una guillotina chiquitita. Y es lo que siempre suele dar más nerviosismo a sacar la tapa, si bien sale fácil. Cuando son los rotores de 3,2, la tapa sale fácil, ya después les voy a mostrar cuando el rotor es más chico hay que usar un dispositivo especial, porque si no la tapa se puede romper muy fácil. Y la parte que a todos nos interesa, el sólido se recupera sin ningún problema. ¿Sí? Se usa como esta mecha y uno puede recuperar el sólido sin ningún problema. Es verdad que a veces el sólido no sale tan bonito como en este video, hay veces que el sólido queda muy compactado, y bueno, hay que usar una serie de solventes para sacarlo. Pero no es que la muestra se destruye ni nada por el estilo. Fíjense, esta es la cantidad de masa que se envasa en un rotor de 3,2, como para que se dé una idea la cantidad de masa, que siempre es la pregunta que uno por ahí se hace. Es verdad que hay veces que uno ve todo un Eppendorf lleno de sólido, y cuando lo empieza a empacar, hay que ir a buscar más. Entonces, acá les muestro algo de lo que se puede hacer, obviamente no es todo. Es decir, vieron que cuando uno trabaja con las secuencias de pulso en el remen hay 3 millones de secuencias, y obviamente algunas son de sólidos. Y acá lo que les muestro es un fármaco que se utiliza para la enfermedad del Parkinson. Y acá lo que tenemos es un carbono 13 normal, ¿sí? Esto está medido en Córdoba. ¿Sí? No hay diferencia en carbono 13 si uno trabaja en un 300 MHz o en un 600. La verdad que la diferencia en carbono 13 no es muy determinante para obtener información. Es decir, se va a obtener el mismo tipo de información,
pero es verdad que lo que depende mucho es la calidad de la muestra. No es lo mismo si es un sólido que se precipitó del medio de reacción, no es lo mismo un sólido que se recristalizó de un solvente apropiado, no es lo mismo un material polimérico amorfo que uno semicristalino. ¿Sí? Esas cosas en sólidos importan mucho. Obviamente estos son monocristales que fueron molidos, fíjense en que se ven todas las señales muy bien. Se puede hacer espectros editados de carbono 13, donde yo elimino los CH e invierto los CH2, esta es una secuencia que se llama CPPI, e incluso puedo medir nitrógeno 15 en abundancia natural, sin ningún problema. Este particularmente está medido en España en un 600 MHz, pero no hay ningún inconveniente para medir nitrógeno. ¿Sí? A veces lo que se necesita es tiempo. Un espectro de carbono 13 más o menos tardará 1 hora y media, 3 horas, dependiendo de cuántos escanes le querramos dejar. El espectro de edición puede tardar 1 hora, a veces no es necesario dejarlo el mismo tiempo que un carbono 13 normal, y el nitrógeno 15 sí, a veces puede tardar 6 horas, a veces un día, dependiendo qué relación señal-ruido tenga la muestra, y a veces también el nitrógeno depende mucho de cuántos hidrógenos tenga unido, porque todos estos experimentos se hacen por transferencia de polarización del spin más abundante, que es el hidrógeno, al carbono 13 o al nitrógeno 15. Particularmente en este caso, en esta muestra, justo había una coincidencia de desplazamiento químico para estos dos carbonos del alquino, entonces cuando uno iba de un 300 a un 600, resolvíamos la única línea en 2, que era lo que nosotros queríamos ver, pero cuando uno va a mayores campos, hay algo que se llaman bandas rotacionales, que es desplazamiento químico también, pero es lo que a nosotros nos molesta, porque nosotros queremos ver el desplazamiento químico isotrópico, entonces uno a veces cuando va a campos altos, las muestras se rotan a mayor velocidad porque inherentemente estas bandas rotacionales se incrementan. Pero eso no es un problema, al contrario, uno va a la resolución, estas banditas chiquitas empiezan a ser más pronunciadas. Se pueden hacer experimentos EDCOR, ¿sí? De correlación heteronuclear. Se siguen llamando EDCOR, pero en realidad es una mezcla entre un HCQC y un HMBC, y a su vez a largo alcance. Fíjense, acá tenemos correlaciones a largo alcance, fíjense en que son las correlaciones más débiles, pero a un enlace tenemos correlaciones bien intensas. ¿Sí? Lo que pasa es que uno, para poder ver estas chiquitas, tiene que irse metiendo un poco al nivel del pasto, como le digo yo. Pero fíjense en que si uno quiere ver, claramente ve cada una de las correlaciones de la parte aromática sin ningún inconveniente. ¿Sí? E incluso es una estrategia cuando uno no tiene acceso por ahí a sondas que roten a alta velocidad para obtener protones, es una buena manera de una forma indirecta, valga la redundancia, uno puede obtener espectros de protones con una buena resolución para lo que es sólidos. ¿Sí? Ya después les voy a mostrar algunos ejemplos. No todo es carbono 13, sí, es para mostrarle un poco algo distinto. ¿Sí? Esta justo es una de las últimas mediciones. Justo yo estuve en una estancia que duró hasta los primeros días de marzo, cuando ya estaba la pandemia declarada en España. Son unos espectros de fósforo 31, y son unos fósforos que son paramagnéticos porque son fósforos de níquel, que tienen importancia a nivel de catálisis. Entonces, lo importante de esto es que uno puede estudiar la muestra en cualquier estado, puede estar cristalino, amorfo, semicristalino. Particularmente esta muestra, cuando se la estudiaba por rayos X, se veía solamente una única fase cristalina, pero sin embargo, cuando uno empieza a prestar un poco más de atención, ¿sí? Este es un experimento que tiene un desplazamiento químico, una ventana de adquisición sumamente amplia, por eso empiezan a ver estos efectos como que parece una panza, como que se va para abajo el espectro. Esto es porque cuando uno adquiere tantos desplazamientos químicos hay una pérdida en la calidad de la FID, entonces lo que nosotros hacemos es ir haciendo por regiones para que la FID tenga mucha mejor calidad. Entonces, esta región que está acá maximizada, esa es la región habitual donde aparece el fósforo 31. Ahora, ¿por qué tenemos señales en 2000, incluso hasta 4000? Porque tenemos un efecto paramagnético que en este caso está dado por el níquel, ¿sí? Ese metal es el que ejerce corrimientos paramagnéticos, a veces se ve incrementada la relajación, es decir, son muchos efectos que suceden al mismo tiempo, pero bueno, acá estamos viendo distintas especies de fósforo, y uno incluso puede hacer experimentos cuantitativos, ¿sí? Pero estos son experimentos de polarización directa, es decir, se da un pulso en fósforo y se adquiere la señal desacoplando protones, que en este caso no era necesario. ¿Sí? Entonces uno puede ver, obviamente, dependiendo de cuánto yo tiempo dejo el experimento, puedo ver esta fase cristalina de fósforo de níquel, que en condiciones normales, si uno dice, toda la señal que tengo está acá y un poquito acá, RMN nos va a dejar ver hasta donde nosotros querramos ver. Si nosotros dejamos adquiriendo, esto creo que eran más o menos 4000 escanes, uno ve esta señal. Ahora, en cambio, si uno lo deja a 1000 escanes, esta señal no se va a llegar a ver. Entonces, a veces RMN nos deja ver el tiempo de equipo que nosotros tengamos disponible. No siempre
nos va a dejar ver todo. Eso va a depender de un montón de factores experimentales previos, ¿no? Acá, como para que vean otro fosfuro de níquel, el anterior, perdón, no les mencioné, estaba soportado sobre zeolita, este estaba soportado sobre óxido de titanio, y fíjense que en este caso no se ve nada de fosfato residual, pero no se ve la especie de fosfuro de níquel, sino que se ven otras especies que no tienen actividad catalítica, ¿sí? Ahora bien, yendo de lleno a lo nuestro, lo otro era como una introducción. Básicamente en la primera parte de la charla les voy a hablar los resultados que obtuvo, bueno, es mi primera becaria, Yelén Crespi. Ella hizo un trabajo bastante exhaustivo, sintetizando nuevos complejos de cobre y de cobalto. Ahora les voy a contar por qué nos centramos en esos materiales. Y después la última parte va a estar destinada al trabajo de otro de mis becarios, que es Luis, y mi becario estímulo, que fue Agustín, que también ahora pidió una beca para continuar con su formación de doctorado, donde hay una íntima relación en los materiales con los que trabajan. Entonces, la primera parte vamos a ver complejos metálicos, vamos a ver más de corrimientos paramagnéticos, y bueno, vieron que uno siempre utiliza las cosas que descubrió o que estuvo estudiando en su tesis, y bueno, yo creo que la otra vez les había contado sobre la química de hemdioles, así que no voy a aburrirles mucho con eso. Es decir, uno siempre sabe que el hemdiol o un hidrato de un aldehido o una acetona existe, pero eso también lo sabíamos nosotros, digo, figura en muchos libros de texto de química orgánica, sí, pero se lo figura como un hecho, parece como un hecho aislado, como que bueno, sí, el compuesto carbonilo se puede hidratar, pero bueno, pero ¿para qué sirve? ¿Sirve para algo o es solo algo estructural bonito? Digo, para nosotros es bonito, ¿no? Vieron que la belleza es relativa a veces. Entonces, particularmente cuando uno se pone a recabar un poco en la bibliografía, como es verdad, nadie presta atención en esta funcionalización que sufre el grupo carbonilo, la verdad que hay un montón de trabajos recientes donde estudian incluso, bueno, distintos aldehídos que tienen importancia a nivel de los receptores olfativos, porque la respuesta que da un determinado compuesto a si el olor es rico o el olor es feo, está relacionado con la hidratación que tienen estas moléculas a nivel del bulbo olfatorio y el desencadenante que tiene la activación de un montón de vías metabólicas acopladas a proteína G, bueno, un montón de factores intracelulares que la verdad son sumamente interesantes, y que la verdad de saber bien cómo un compuesto se hidrata o no, uno lo puede hacer por RMN sin ningún problema. No importa que el compuesto sea soluble o poco soluble, obviamente si es soluble es mucho más fácil la adquisición, pero, por ejemplo, todos estos compuestos que son insolubles en agua, haciendo una especie de mezcla diluida, se puede ver sin ningún problema. Sí, estos trabajos no son nuestros, ¿sí? Son trabajos son del 2019, creo, y uno puede hacer la cuantificación de la señal y saber los porcentajes de hidratación. Obviamente la hidratación a veces está relacionada con factores estéricos o con factores electrónicos que están, por lo general, en las posiciones más cerca del grupo carbonilo. Incluso, más interesante aún, hay un montón de inhibidores contra la proteasa del HIV que tratan de simular esta funcionalización hemdiol porque es uno de los intermediarios más estables que se generan cuando estas enzimas están ejerciendo su actividad. Por lo tanto, obviamente hay que darle tiempo para que los distintos grupos no vayan investigando distintos factores que den cuenta de la estabilidad de estas moléculas, ¿sí? Uno de los más así conocidos, ¿sí? Más allá del hidrato del cloral, que por ahí es el hidrato más conocido en estos compuestos, está este compuesto, que en realidad es un solvente que se utiliza bastante porque presenta muy buenas propiedades en cuanto a que mejora un montón la actividad catalítica de esta enzima que hace la esterificación del ácido benzoico con el glicerol, sino que también a veces la cantidad de agua que uno agrega, más allá de que este líquido es soluble en agua, mejora un montón las propiedades de extracción cuando uno quiere hacer alguna extracción convencional, sólido-líquido o incluso líquido-líquido. Entonces, como es un producto de la biomasa, es sumamente barato, e incluso Sigma-Aldrich lo está, bueno, en realidad es Merck, creo que la empresa que lo lanzó al mercado, pero está dando bastante auge por ser un producto biocompatible. Ahora bien, cuando uno empieza a estudiar factores espectroscópicos, como para de alguna manera poder evidenciarlo, cuando uno empieza a estudiar, la verdad que no son muchos los compuestos que están reportados. Está el piruvato de litio bajo su forma hemdiol. Bueno, y la mayoría de estos los reportamos nosotros. Es decir, obviamente hay algún que otro, pero es como algo así aislado. Si uno realmente usa las bases de datos, los compuestos hemdiol a veces ni siquiera se estudian. Entonces, en otro ámbito, y también haciendo uso de los conocimientos durante el doctorado y el postdoc,
los compuestos de cobre y de cobalto ejercen activación del agua oxigenada, o mejor dicho, el peróxido de hidrógeno, y generan especies reactivas del oxígeno cuando las especies de cobre y de cobalto están coordinadas. Yo creo que la vez pasada les había contado un poco de esto. Y la verdad que son bastante importantes porque cuando el cobre está coordinado, se generan siempre radicales hidroxilos, y estos son espectros de EPR, ¿sí? No es del aducto resultante del radical hidroxilo con un agente que es el DMPO que lo estabiliza. Pero sin embargo, siempre los complejos de cobalto, hasta donde tenemos conocimiento, con el agua oxigenada siempre generan dos radicales al mismo tiempo, radical hidroxilo y radical superóxido, pero uno los puede identificar fácilmente utilizando una enzima, que es la superóxido dismutasa, que consume el superóxido y nos deja ver solo la señal limpia del radical hidroxilo, ¿sí? Entonces, esto es igual que Remena, uno puede integrar las líneas y saber la fracción molar que tiene de un radical y del otro. Ahora bien, ¿qué es lo que quisimos hacer? Bueno, ¿qué es lo que empezó a hacer Ayelen con algunas cosas que yo había generado en mi tesis? Tratar de estudiar distintos compuestos carbonílicos que tengan importancia a nivel de formación de compuestos de coordinación. Entonces, lo que ella primero hace es tratar de obtener monocristales donde la funcionalización gendiol se haya generado, ¿sí? Este, por ejemplo, es el 2,4-milimidazool. Fíjense que acá se ve claramente la funcionalización gendiol. Sin embargo, cuando uno cambia la posición a la 4 o la 5, ese grupo carbonilo ya no se hidrata. Eso nos está hablando de que los factores electrónicos son muy importantes. Es decir, la posición 2, particularmente el imidazol, es una posición que sensa un montón de factores electrónicos, y la 4 y la 5, más allá de que el heterociclo es pequeño, prácticamente ese efecto no se sensa. A veces no se ve ni el gendiol ni el aldehído, sino que a veces tenemos estructuras, ¿sí?, que han dimerizado, ¿sí?, con la formación de acetales, de hemiacetales o de acetales en algunos casos. Acá tenemos otro imidazol que tiene un metilo, fíjense, de vuelta al carbonilo. Acá particularmente es un hemiacetal cíclico del piridoxal, ¿sí? Este es el anillo de piridina, ya no son imidazoles, estas son piridinas. Se da una ciclación interna, pero es algo anecdótico. Bueno, particularmente también se ve la mezcla racémica. Acá tenemos la 3,4-milpiridina, que cuando no obtenemos ni el aldehído ni el gendiol, sino que es el compuesto se oxida y nos da el ácido carboxílico correspondiente. Entonces acá ya nos está hablando de que esos gendioles se generan, pero se oxidan muy fácilmente. Acá tenemos una dipiridilcetona que tiene un carbonilo, fíjense, acá se ve claramente que está hidratado, ¿sí?, los dos oxidrilos unidos al mismo carbono. Y acá sí tenemos una formilpiridina neutra, vieron que en la mayor parte siempre hay un contraión, que es el trifluoracético. En este caso, las piridinas se hidratan muy rápido en el grupo carbonilo, y por lo general todas las formilpiridinas son líquidas, y cuando se hidratan, si son estables, precipitan como un sólido cristalino. La verdad que eso es sumamente útil porque uno puede ya estudiarlo en un montón de técnicas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Fácilmente, uno disuelve, como todas son líquidas, se disuelven en agua o se cataliza con un agregado de ácido, que en este caso siempre usamos TFA porque no molesta para los espectros de RMN. Eso que no molesta es relativo porque hay veces que molesta un poco el shimming si uno agrega mucha cantidad de TFA, pero bueno, se soluciona. Y uno claramente, integrando las líneas, puede saber qué proporción tenemos de cada una de las especies. Fíjense en que el hidrógeno del gendiol sale mucho antes que el aromático, siempre sale entre 5 y 6 ppm. Obviamente el aldehído va a salir allá entre 9 y 10, dependiendo qué aldehído estemos trabajando. Entonces uno puede hacer la integración claramente y saber la proporción de cada uno de ellos. Y eso ya nos va a decir un montón de información. Si uno después sobre esto quiere hacer un complejo metálico, uno va a decir, bueno, en solución tenemos estas dos especies, pero no sabemos después en el compuesto cristalino, en el compuesto de coordinación que vamos a obtener, a quién vamos a tener. Entonces, sobre eso vamos a ir un poco discutiéndolo a lo largo del seminario. Si logramos obtener sólidos, estos espectros son de carbono 13 con la técnica de polarización cruzada y rotación en el ángulo mágico. Uno claramente puede decir, acá yo tengo el gendiol, acá tengo el aldehído, y acá tengo nuevamente el gendiol. Entonces, esta es una herramienta bastante rápida, ¿sí? Y uno puede tener, incluso, si uno lo quisiera, si uno tuviera las dos especies, podría cuantificar, haciendo experimentos que son un poco más largos, pero bueno, uno termina cuantificando la proporción de cada uno de ellos. Bueno, acá son un montón de piridinas con las que hemos estado trabajando. Acá tienen un gendiol, ¿sí? Cada color con su espectro se corresponde a una estructura de color a la derecha. Fíjense, acá tenemos el gendiol para la 2,4-milpiridina, acá tenemos la 3,4-milpiridina bajo su forma de aldehído. Entonces, por suerte, como están en los extremos del aromático, la verdad que obtenemos la información bastante bien. Cuando se oxida, estos experimentos son dicen siempre la verdad,
Si se oxida a ácido carboxílico, desaparece el aldehído y no tenemos nada de gendiol. Lo más interesante que hemos visto es particularmente este compuesto que tiene un cloro en 3. Ya el sólido que venía de Sigma Aldrich, ese sólido medido como tal, fíjense en que viene una proporción de ambos compuestos, tanto la forma carbonílica como la forma gendiol. Y solamente hidratándolo en agua, todo evoluciona hacia su forma de gendiol, ¿sí? Particularmente la 4, como muchos de nosotros sabemos, es una posición, la 2 y 4 es una posición muy particular de la pirina porque es la que más sensa el efecto electroatractor del nitrógeno. Entonces, cuando está en 3, es como que no ve pasar la densidad, es decir, no se ve afectada por esa densidad electrónica, y por lo general la 3 siempre está como su forma carbonílica. Ahora bien, ¿se puede hacer algo de protones sobre estas moléculas? Sí, se puede hacer. La única limitante que nosotros tenemos es la capacidad instrumental. Es decir, las ondas que permiten rotar, las que nosotros tenemos acceso por lo general, son hasta 35 kHz, que es lo máximo. Uno siempre no supera los 32, ¿sí? Para darle mayor vida útil a la sonda. Fíjense, este es particularmente para el gendiol neutro, ¿sí? Si bien está la forma cristalina, que solo se obtuvo como su trifluoroacetato. Fíjense, si uno no rota la muestra es un espectro de protones que no dice nada, es decir, una línea sumamente ancha, y si uno rota 32 kHz, que es una velocidad bastante alta, en este caso tampoco tenemos resolución, pero es algo inherente a la muestra. Todos los hidrógenos son muy parecidos, los aromáticos y este hidrógeno, que incluso salen los dos hidrógenos de los oxidrilos, la verdad que no logramos que toda esta línea ancha se resuelva, solamente tenemos parcialmente resuelta la señal correspondiente a los NH. Entonces, carbono 3 es una herramienta ideal, fíjense, no hay que ir a rotar a alta velocidad, sino que a 10 kHz, incluso puede ser en corto, no hay que irse a ningún lado, uno obtiene un espectro que es una maravilla y ven todas las señales bien resueltas. Esto lo vimos para distintas muestras que teníamos. Bueno, algunas cosas se sabían por rayos X, otras se sabían por experimentos en solución, pero fíjense en que no tenemos resolución en las líneas. Sí, el espectro será más o menos bonito. Acá creo que coincidimos que no hay mucha información estructural. Y siempre, bueno, en realidad quería pasar esta primero, ahora vuelvo para atrás, perdón. Siempre el carbono 13, en este caso, va a ser para lo estructural que hacemos nosotros mucho más noble, ¿sí? Cada línea nos asegura si tenemos una forma química o la otra. Incluso, obviamente, por ahí después, si a alguno le interesa, después se los dejo para que lo vean bien. Acá tenemos solo gendiol, y en la parte de arriba tenemos una mezcla, tenemos dos señales, una que es un gendiol y la otra que es un acetal. Obviamente, esto a veces no es fácil verlo, porque acá yo podría decir, bueno, también puedo tener más de una molécula por celda en la unidad cristalina, y esto sería factible, incluso puedo tener dos polimorfos, es decir, RMN no siempre nos da todas las respuestas, pero cuando uno va combinando distintas técnicas, a veces uno puede llegar a decir si esto es un polimorfismo o si es realmente dos estructuras químicas distintas, como era este el caso. Si bien los espectros de protones a veces pueden ser muy anchos, hay unos experimentos bidimensionales, yo les voy a ir contando varios a lo largo de la charla, pero este que se conoce como experimento BABAP es por la secuencia que se usa, son experimentos donde se excitan las coherencias dobles, entonces lo que uno tiene arriba es el experimento que realmente se adquiere, en la dimensión indirecta se tienen estas coherencias dobles, ¿sí? Ya ahí. La verdad que la explicación de por qué pasa esto, digo, es compleja y no viene al caso, pero lo interesante es que uno va teniendo correlación con la sumatoria de los desplazamientos químicos. Entonces acá a la derecha tienen, cuando van interaccionando los distintos espines de hidrógeno, uno va a ir viendo en la dimensión indirecta la sumatoria de esos espines que van correlacionando, ¿sí? Entonces estas secuencias pueden estar sincronizadas, bueno, están sincronizadas, perdón, con la velocidad a la que se rota la muestra, entonces uno puede jugar con esos tiempos de rotor, como los que se llaman, uno puede ver cosas que estén muy cerca o cosas que estén muy lejos, ¿sí? Entonces esto ayuda bastante. Bueno, ahora sí, yendo de lleno a todos los compuestos de coordinación que sintetizó Ayelen, nos vamos a centrar, es decir, nuestro objetivo principal es sintetizar los de cobre. Nosotros sintetizamos también los de cobalto, en este caso no estamos tan interesados en sus propiedades catalíticas porque son siempre un poco más pobres, pero los sintetizamos también como son muy homólogos el cobre y el cobalto, a veces Ayelen se pelea mucho para obtener los monocristales de cobre y no los obtiene, a veces utilizando la sal de cobalto se obtienen sin ningún problema, pese a que son muy parecidos. Entonces, lo que les muestro acá un poquito, por ahí es un poco cuesta un poco entender la figura. Acá tenemos una dipridilcetona, es la que tenía el carbonilo en el medio. Fíjense en que acá tenemos, primero, este carbonilo se hidrató y encima está como un hemiacetal. ¿Sí? El metanol se metió en ese compuesto carbonílico y nos dio una estructura hemiacetálica. Estos son los iones cobre. Fíjense, este es uno de los pocos que están como
compuesto de coordinación donde hay 2 iones metálicos, ¿sí? Por ligando. Y en la parte de abajo tenemos el mismo ligando, en otras condiciones, donde tenemos una geometría plano cuadrada para el cobre, el cobre, perdón, está en el centro, y el carbonilo está hidratado como un gemdiol. ¿Sí? Fíjense en que variando las condiciones experimentales podemos jugar con los complejos que formamos. A veces no se obtiene el complejo y se obtiene el ligando, a veces Ayelen quiere obtener el ligando y no lo obtiene, y a veces cuando quiere sintetizar el complejo, cristaliza el ligando. Esto es prueba y error. Es algo muy tedioso a veces, porque uno a veces cuando mira el lugar donde se generan los monocristales, a veces hay más de un monocristal, entonces a veces hay que cosechar uno y medirlo, cosechar otro. Bueno, todo esto obviamente no lo hacemos nosotros solos, esto se hace en colaboración con Daniel Vega de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que la verdad que siempre con nosotros se ha aportado de 10, no solamente por nosotros, ¿no? Sino que él lleva adelante un montón de esfuerzo personal, ¿sí? Porque él montó un equipo nuevo de la marca Bruker, ¿sí? Entonces lo montó, lo estuvo llevando adelante todo un año, después justo tuvo un problema que se rompió un sistema de refrigeración, pero siempre estuvo predispuesto y siempre nos da una mano que es muy valiosa. Aparte después no solamente que el monocristal sea bueno, sino que después hay que procesar los datos, pelearse, la ida y vuelta con nosotros, es decir, es la verdad mucho trabajo, pero la verdad que la información que uno obtiene es absoluta sobre la estructura química, entonces es súper valioso. Acá tenemos otros compuestos con imidazoles. Fíjense, acá está, cuando está en 4 y en 5, el aldehido queda fijo. Acá está coordinado el cobre. Acá tenemos el mismo ligando, nada más que usamos zinc. Y lo llamativo, fíjense en que ya no tenemos el aldehido. En este caso el aldehido se oxidó a ácido carboxílico y formó el complejo. ¿Sí? Entonces, nunca nos había pasado, por lo general el zinc no afectaba mucho la oxidación del aldehido, pero en estos casos hemos visto también que el zinc puede oxidarlo, y esto de vuelta es prueba y error, porque cuando uno después trabaja con una piridina, la piridina, el aldehido no se oxida en la posición 3, por ejemplo. Y el más interesante es este que está acá, que es un 2,4-imidazol que tiene un metilo en uno de los nitrógenos. Fíjense, acá sí está formando, parece una caja, pero lo que se ve acá claramente que está el grupo gemdiol, que era el que nosotros queríamos evidenciar en los complejos. Entonces, todo muy lindo cuando obtenemos monocristales, pero ¿qué pasa si nosotros no podemos obtener los monocristales? Y eso es un poco en lo que estamos trabajando. Particularmente, bueno, acá son monocristales para la 4-formilpiridina en cloruro de cobre, ¿sí? Que son azules. Cuando se trabaja con los de cobalto, son rosados. Fíjense en la estructura, la información que se obtiene de rayos X, ¿sí? 4 ligandos por ion metálico en ambos casos, siempre un cloruro como contraión en las caras axiales. Y cuando uno desarrolla la estructura, bueno, dijimos tenemos un M-acetal, está bien, es lógico, para lo que nosotros conocíamos, pero después la formación de los ortoésteres, la verdad que no era nada de lo que nosotros esperábamos, ni hubiésemos esperado nunca. Primero porque no es un grupo funcional que sea comúnmente visible en compuestos metálicos, de hecho no encontramos casi ninguno que tuviese esa funcionalización, entonces dijimos, bueno, ya tenemos por lo menos tenemos la estructura, ¿sí? La estructura tiene sus cosas, porque estos grupos funcionales que están en la periferia tienen un cierto desorden inherente propio. Los monocristales, para que sepan, están medios a 100 grados Kelvin, entonces las mediciones son buenas, pero bueno, hay un cierto desorden propio en los cristales que, bueno, hacen un poco que el factor de acuerdo en estos casos sea un poco más bajo, no sea el ideal, pero la funcionalización química está comprobada. Entonces, dijimos, bueno, podemos empezar a hacer una parte de cálculo, como para poder empezar a ver cómo serían los desplazamientos químicos para estos compuestos, ¿sí? El cobre es paramagnético, entonces o no vemos nada, o veríamos las señales desplazadas, y cuando analizamos la cantidad de átomos que hay por celda, fíjense que son un montón, superan los 120, entonces ya tratar de trabajar con un sólido y tratar de usar los programas para ajustar la información de cristalografía y obtener los parámetros de RMN, es algo complicado, es algo demasiado costoso, se hace obviamente para sólidos, pero cuando son celdas tan complejas, ya el costo computacional es demasiado elevado. Por lo tanto, en colaboración con la doctora Verónica Sánchez del Polo Científico Tecnológico, Ayelen estuvo formándose en esa área, ¿sí? Porque la verdad que, por lo menos de mi parte, mi formación en cálculo es 0, ¿sí? Entonces, ellos estuvieron trabajando bastante, la verdad que primero porque no hay, por lo general todo el mundo cuando se acerca a gente que trabaje con cálculo, siempre los iones paramagnéticos son un problema,
Primero porque hay que saber trabajar con esos núcleos, qué base usar, qué funcional usar. Entonces, bueno, estuvieron usando, a partir de la información de rayos X, optimizaron las estructuras, ¿sí? La verdad que es bastante, hay que ser bastante cuidadoso con qué base se usa, qué funcional, pero bueno, por lo menos a partir de la información de rayos X, se pudieron simular o predecir los desplazamientos químicos de carbono 13 para ayudarnos un poco a nosotros en la asignación, porque una cosa es tener la estructura de monocristal y otra cosa es tratar de decir, bueno, una señal que me aparece 500 ppm, ¿a quién corresponde? Porque obviamente no tenemos ninguna tabla que nos ayude, ni ningún conocimiento previo. Entonces, bueno, acá les presento la ecuación que usa Yelén para calcular todos los desplazamientos químicos. Es decir, hay un montón de información que brindarle. Esto obviamente se hace con el Gaussian. Algunas aclaraciones, obviamente esto se hace el complejo aislado, como uno lo formula acá. Es decir, uno no puede... Bueno, y Yelén intentó hacer algunas cosas con dímeros y trímeros, como para tratar de acercar un poco los distintos núcleos paramagnéticos, pero bueno, consideramos al complejo aislado en vacío, utilizando el Gaussian como si fuera un compuesto orgánico, por ahí de los que muchos de ustedes están acostumbrados a obtener los parámetros de RMN. Ahora bien, ¿por qué es tan importante hacer esto? Porque acá les muestro los espectros de hidrógeno. Estos están medidos a 60 kHz. Esto se hizo en Durham, sí, en el Reino Unido, en una estancia. Esta fue muy corta. Yo aproveché que había una amiga haciendo una pasantía, bueno, y nos autorizaron a medir unas muestras. Así que estas son las mediciones flash. Pero bueno, tuvimos acceso a un equipo que permite rotar a alta velocidad. Y estas son, el ligando es el mismo y el ion metálico es el mismo. Ahora, más allá de que los desplazamientos químicos no son habituales, como todos podemos evidenciar a simple vista, cada uno de ellos se sintetizó en distintas condiciones. El de abajo, la sal de cobre, se disolvió en agua. ¿Sí? Entonces las líneas son parecidas, pero a bajos ppm aparecen un montón más de líneas con una forma distinta. El que está en rojo se sintetizó en metanol, y el que está arriba son los monocristales que se midieron, que dio esa funcionalización entre una mezcla de hemiacetal y de un ortoéster. Entonces ya a simple vista tenemos muchas diferencias, particularmente estas señales que están abajo, ppm, por lo general se deben a moléculas de agua. El agua no sale siempre como en solución allá en 470 y algo, sino que en el estado sólido el agua, dependiendo de dónde se adhiera a la molécula o al material, genera distintos desplazamientos químicos. ¿Sí? Entonces, la verdad que por una cuestión práctica, y porque justo en metanol nos permitió obtener monocristales, la muestra que está sintetizada en agua la dejamos por un ratito, y nos vamos a centrar en estas dos. Si bien nosotros, digo, al igual que ustedes, cuando ven un espectro, la verdad que estas señales uno no puede saber a qué se deben. Pero sí uno puede prestar atención, el complejo en metanol precipita enseguida. Cuando uno trabaja con una determinada relación de cobre y el ligando, el compuesto precipita enseguida como un sólido azul muy bonito, pero cuando uno obtiene los monocristales tardan 2 semanas y se sintetizan y preparan a baja temperatura. Entonces, si uno presupone algunas cuestiones químicas, el ortoéster no es lo primero que se genera, sino que en algún momento ese grupo carbonilo se tiene que hidratar o formar un hemiacetal, y eso sí después evolucionar vía un ácido carboxílico o no, oxidarse por algún sistema alguna reacción química que por ahora desconocemos, pero básicamente lo que estamos viendo acá es que un hemiacetal o una forma gendiol evoluciona a un ortoéster, y es lo que nosotros sobre esa premisa vamos a estar haciendo la asignación en parte tentativa, y que después soportamos con cálculo. Fíjense, acá están los monocristales obtenidos, que se ven, esto es con una lupa casera, que nosotros tenemos en el laboratorio, y estos son espectros de carbono 13. Acá tenemos la escala maximizada nomás. Fíjense en que tenemos señales que son un desplazamiento químico habitual, fíjense en que señales son bajas, tenemos señales intensas y señales que están muy afectadas, tanto por un corrimiento paramagnético como algún efecto de relajación, porque las señales son bajas. ¿Sí? Esto es lo mismo que pasa en solución. Si una señal es muy baja, hay un efecto o en su polarización o en su relajación. Sin embargo, cuando uno trabaja con los complejos, con el que precipita, que nosotros le llamamos no cristalino, sí, tiene varios nombres, pero bueno, el complejo metanol es el sólido amorfo que precipita. Fíjense que tenemos dos señales que se ven bastante bien. ¿Sí? Estos están rotados 10 kHz. Acá tenemos una banda rotacional que se debe a la señal de 75 y una señal a 230. Ya esta señal ya deja de ser un corrimiento químico habitual, si bien es verdad que algunas cetonas suelen resonar allá por 220, este aldehído resuena siempre a 187, es decir, eso siempre es así. Y cuando uno trabaja con el monocristal, la señal de 230 sigue estando, la de 79 anda por ahí parecida, pero aparece una señal muy aguda y muy intensa, 225.
Incluso estas señales que están acá, es como el ejemplo que yo les mostraba antes con el fosfuro de níquel, que si uno deja midiendo todo un día o todo un fin de semana, estas señales se ven. Pero en condiciones normales tardan demasiado en aparecer, porque ahí ya la relajación está muy afectada. Ahora, si ven, el rojo y el azul es la misma muestra, son los monocristales. Cuando uno juega con el tiempo de contacto, que es algo que en solución uno con eso no trabaja, ese tiempo de contacto me permite ver interacciones entre el carbono y el hidrógeno. Entonces, de esa manera, fíjense, con un tiempo de contacto de 2 milisegundos, la señal de 79 tiene una intensidad mucho más intensa que si el tiempo de contacto es de 500 micros. Porque acá es un juego entre cuánto viven los protones afectados por el metal y cuán eficiente es la polarización, que también está afectada por la relajación de los iones cobre. Es decir, es un sistema complejo, no es nada fácil. Entonces, lo que nosotros más o menos pudimos predecir, que era un poco lo que les conté antes en palabras, nosotros dijimos, bueno, en un principio también estaba la posibilidad de que el líquido que nos mandaba Sigma Aldrich estuviera todo hidratado, pero eso no era así, porque si uno agarra una alícuota del frasco y lo disuelve en cloroformo, está 100% como aldehído, eso no hay ninguna duda. Si uno lo pone en metanol deuterado, ya hay un 96% de hidratación, entonces es muy evidente que si uno está haciendo el complejo, la forma carbonílica no forme parte de esa estructura, porque prácticamente en solución no está. Fíjense, si uno trabajaba en agua había un 50% hidratado, y si uno obviamente utiliza el ácido trifluoroacético, la hidratación siempre es cuantitativa. Entonces, cuando uno agrega el cobre y uno quiere seguir esto en RMN en solución, las señales se van afectando solo por relajación, es decir, no vemos ningún corrimiento paramagnético en solución. Pero sin embargo vemos que se forma un hemiacetal. Entonces, dependiendo de las condiciones en que nosotros hagamos la muestra sólida, si uno lo precipita rápido, muy probablemente esa forma hemiacetálica es la que estructura en el complejo, y si uno lo deja mucho tiempo, este compuesto se va a ir oxidando en ese medio, obviamente inducido por el cobre, y se van a formar estas estructuras que vemos por rayos X. Entonces, lo que nos pasa es que a veces sintetizamos complejos, y cuando sintetizamos el de cobalto la información estructural es la misma, entonces eso no es que había sido un monocristal aislado. Creo que ayer midió como 3 monocristales de distintas tandas y siempre la estructura es la misma, siempre el desorden es evidente, pero los aspectos estructurales siempre están soportados. Por lo menos para el monocristal de la 4-formilpiridina tenemos la batería completa de lo que es rayos X, RMN en estado sólido y los cálculos de DFT que llevó Ayelen en colaboración con Verónica. Entonces, ¿qué experimentos bidimensionales podemos hacer? Pues la verdad que ver 2 carbonos solos para una muestra, está bien, las muestras son chiquitas, las moléculas, pero la verdad que no es muy fácil hacer la asignación, por lo menos no fue nada fácil, creo que nos llevó, si no fue 1 año y medio, como 2. Y sin embargo también uno siempre lo vuelve a mirar y dice, bueno, esto ya está cerrado porque si no nos volvemos locos. Lo que uno empezó a ver es, si uno trabajaba, estos son experimentos ETCOR, correlación carbono-hidrógeno, y si uno trabaja con un tiempo de contacto sumamente chico, en una molécula diamagnética, uno lo que ve es el carbono que tiene unido directamente a su hidrógeno, porque es lo que naturalmente está más cerca. Entonces, si el espectro nos deja ver información, bueno, lo que nosotros vemos a tiempos cortos, esta correlación que está acá, me dice, bueno, el carbono de 230 está unido al de 10, y el de 75 está unido al de 35. Pero sin embargo no sabemos ni quién es el de 10, ni quién es el de 35. ¿Sí? Esto es problemas habituales de la química orgánica, creo, de todos en algún momento. Pero si uno aumenta el tiempo de contacto, uno dice, bueno, el de 230 no ve a nadie, por lo menos en los tiempos. Y acá el problema está que cuando uno aumenta el tiempo de contacto, la dinámica del sistema va variando por el ion cobre. Entonces, por ahí vemos cosas, pero no estamos viendo todo. Ese es el problema de núcleos paramagnéticos, que lo que estamos viendo es lo que se ve, no quiere decir que haya más interacciones y que nosotros no las estemos censando. ¿Sí? Obviamente en el medio entre estos 2 tiempos de contacto uno los va variando, pero los mejores tiempos son estos. La verdad que si uno utiliza 500 microsegundos no varía mucho, y ahora después les voy a mostrar algunos otros donde ese tiempo van a ver que va cambiando. Entonces hicimos una asignación tentativa, que es lo que yo les muestro acá. De vuelta, esto es para el complejo que precipita, no es el monocristalino, donde suponemos que tenemos todo como hemiacetal, y esa sería la asignación tentativa. Y después pudimos hacer experimentos estos BABA, que son de la secuencia back-to-back, donde excitamos las coherencias dobles, y lo que nosotros vemos es el mismo espectro en la dimensión de protones, y la coherencia doble en la dimensión indirecta. ¿Sí? Obviamente tenemos la diagonal, que es la autocorrelación, con la suma de los desplazamientos químicos, es decir, si esto es 10 ppm, su autocorrelación está en 20, y fíjense que lo que está fuera de la diagonal solamente es la interacción entre 43 y 10. Entonces, eso nos permitía, no sé si se ve acá, esta es la interacción que estamos visualizando, y después no se ve ninguna interacción más entre las otras señales que teníamos.
sí se ve entre las señales que nosotros adjudicamos al solvente, y que estas señales se pueden ver de una manera indirecta cuando uno trabaja con los espectros EDCOR, donde uno ve que si uno aumenta o baja el tiempo, ningún carbono llega a ver estos hidrógenos. Entonces, en compuestos diamagnéticos eso es lo habitual, porque en algún momento, si la molécula de agua está cerca o no, va a estar cerca de algún carbono y se debería de ver alguna interacción por más débil que sea. Lo interesante es que, si bien estas moléculas de agua son disímiles, moléculas de agua también puede incluir, en este caso no se utilizó metanol, así que en este caso solo es agua, son moléculas químicamente, es agua, pero que está unida a distintos sitios, y que incluso se ven entre ellas porque se ve la correlación entre cada una de estas señales. Entonces, era algo de información, no es mucha, a términos estructurales, porque por lo general todos los sólidos siempre tienen alguna molécula de agua o de solvente dando vuelta, pero cuando pasamos a los monocristales, ahí sí hubo un poquito más de información, porque en principio ahora no teníamos solo la señal a 10 ppm, teníamos dos señales, una a 8 y una a 10, y por suerte la de 230 seguía viendo la de 10, por lo tanto esta interacción era la misma, y nosotros se la adjudicamos a la parte N-acetálica, e incluso la señal nueva que aparece 225 se la adjudicamos al ortoéster, que correlaciona solo con el hidrógeno de 8, y ahora la señal de 79 estaba viendo el hidrógeno de 8, cuando antes la de 79 solamente veía 10. Entonces, sí, acá estaba pasando algo parecido. La señal de 230 y 225, ahí se ve claramente que hay dos carbonos, pero en 79 también hay dos carbonos, y obviamente no lo llegamos a resolver como en este caso, pero siguen estando por las correlaciones que observamos. ¿Sí? Algo para mencionarles, la parte de cálculo es la que mejor aproxima estos carbonos que están en la parte más alejada del núcleo, y por eso son los que dan mejor. Después les voy a mostrar que cuando nos vamos acercando más al guión paramagnético, ya la parte de cálculo le cuesta mucho predecir con un error muy bajo, porque los cobres se empiezan a ver entre sí en el sólido, entonces la verdad que ahí no estamos pudiendo simular esa información. Bueno, acá les muestro un zoom de esa región, como para que se vea claramente que son dos interacciones distintas. E incluso si uno abre mucho más la ventana de adquisición, y con un tiempo de contacto que para esta muestra solo fue efectivo en 1.3 milisegundos, fíjense en qué quisquilloso que hay que ser con ese tiempo de contacto, se llega a ver que algunos de los carbonos, no todos, solamente se ve uno, el de 469, también ve el hidrógeno de 33. Como esto no era suficiente, ¿sí? Obviamente los resultados que yo les voy mostrando antes vienen de todos estos experimentos bidimensionales, hicimos los famosos NOESI que todos usamos en algún momento en solución, y esto los hicimos a 32 kHz, y acá lo que estamos viendo es, a diferencia de los sólidos hay algunas diferencias, no se ve una única diagonal, sino que se ven varias diagonales, porque también se ven correlaciones con bandas rotacionales, que son estos artefactos, si bien son señales para nosotros, como no es señal pura nos molesta, pero fíjense en que fuera de la diagonal tenemos correlaciones que nos permitieron seguir trabajando con la asignación, e incluso se pueden ver que cuando uno juega con los tiempos de mezcla, fíjense en que los tiempos de mezcla, 10 milisegundos, 5 milisegundos son muy bajos, ¿sí? Muchos de los que trabajen con Noesi, los tiempos de mezcla son siempre arriba de 50 milisegundos o 100 milisegundos, no sé exactamente cuál se usa en solución, pero andan por esos órdenes, son mucho más bajos, e incluso en algunas muestras con Agelen tuvimos que bajar los tiempos de mezcla al orden del milisegundo o microsegundo, porque es este efecto de que el cobre nos afecta a todas las señales. Bueno, este es un complejo de cobalto. Los complejos de cobalto por el RMN nos resultaron silenciosos, es decir, no dan ningún tipo de señal, por más que lo dejemos todo un fin de semana, toda una pandemia, no nos va a dar ninguna señal. Ustedes avísenme cuando estoy bien de tiempo. Digo, yo preparé muchas diapositivas, pero no hay problema. Cuando me tengan que cortar, me corto. Es 2 menos 5, pero podés seguir 10 minutos más. Cuando ustedes me digan, digo, total, esto está para hacer difusión de lo que hacemos, ¿no? Y si alguno tiene alguna pregunta, no hay problema. Y la última parte que les voy a contar, en realidad yo preparé más cosas, pero esta va a ser la última parte. Nosotros estuvimos trabajando, bueno, esto durante mi tesis empecé a trabajar como algo adicional, es decir, no formó parte de hecho de mi tesis, sino que eso lo estamos trabajando más ahora. Fue una colaboración con la doctora Bollini, que creo que la mayoría de ustedes conocen, a pedido del Instituto del Lugar, que estaba necesitando de este polímero de polietilenilamina para hacer transfecciones a nivel celular, ¿sí? Para transferir genes a distintos cultivos celulares. Entonces, como me generó curiosidad en ese momento, empezamos a trabajar aspectos estructurales, ¿sí? Y este polímero es bastante interesante porque es un polímero semicristalino, ¿sí? Si bien se parece mucho al polietileno, el tener ese grupo amino le hace un montón
de diferencias, no solo en términos estructurales, sino también a nivel de sus aplicaciones. Estos son espectros de carbono 13. Y uno dice, bueno, el espectro de abajo es más bonito para la forma del clorhidrato, para la base libre se lo ve más ancho, pero en realidad, aunque no lo crean, el espectro de arriba es una muestra más cristalina que la de abajo. ¿Sí? Después le vamos a contar cómo se ve eso, cómo sabemos eso. Esto lo voy a pasar porque ya se los he contado. Y lo que estamos trabajando ahora es poder estudiar la cristalinidad. Nosotros, bueno, la tengo que usar al final, nosotros obteníamos la cristalinidad porque los polímeros que eran netamente cristalinos nos brindaban una única señal, ¿sí? Fíjense, en esta es con polarización cruzada, una única señal, pero sin embargo cuando hacíamos polarización directa veíamos las dos contribuciones de ese sólido. La señal que está a la derecha es la región cristalina, la señal que está a la izquierda es la región amorfa, porque realmente si uno quiere hacer cuantificación en carbono 13 igual que en líquidos, no sirve para cuantificar, hay que hacer polarización directa, pero el problema es que sin embargo los espectros son bastante ruidosos, entonces inherentemente ahí no hay una buena estimación de cada una de esas fases, cristalinas y amorfas, entonces empezamos a trabajar, bueno, siempre con el grupo de Córdoba, en este caso no con Gustavo, empezamos a trabajar con Yamila Garrolín, en poder estudiar la cristalinidad y estudiar solamente la FID de estos polímeros a campo bajo. Es decir, no queremos hacer espectroscopía, sino trabajar con la FID de estas muestras. Entonces, utilizando una secuencia que se llama el sándwich mágico, lo que nosotros hacemos es, estas son las FID de sólidos, muy distinta a la que estamos acostumbrados nosotros, y se utiliza esta secuencia del eco mágico, porque entre que uno excita el protón y uno adquiere, hay un tiempo muerto, como en todos los equipos, pero en ese tiempo muerto, si el polímero es cristalino, la muestra relaja de golpe. Entonces, como relaja muy rápido, cuando uno empieza a adquirir, ya se perdió toda esta información. Entonces, lo que hace esta secuencia del sándwich mágico, que no viene al caso explicarla, lo que hace es refocalizar la información que perdemos por su decaimiento propio. Así como hay mucha interacción dipolar, la muestra decae de golpe. Entonces, uno después haciendo un ajuste con algunas ecuaciones, uno puede calcular los porcentajes de cristalinidad. Entonces, cuando uno habla de cristalinidad, en realidad uno siempre piensa amorfo y cristalino, pero en realidad hay algo intermedio entre lo amorfo y lo cristalino, porque lo que tenemos a la derecha, parecen unas imágenes raras, pertenece a esta misma muestra que es la polietilenilimina bajo su forma de clorhidrato, y fíjense en que hay cosas nanoestructuradas muy bonitas, y cosas que ya no son muy bonitas, y de nanoestructurado no tiene nada, que parecen glóbulos rojos apelmazados, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, esto que vemos de cristalino y en realidad y amorfo, son regiones de mayor o menor movilidad, por eso no lo llamamos estrictamente cristalino y amorfo, porque en realidad no tenemos una referencia, no tenemos con quién compararlo. Lo más parecido es el polietileno, pero estructuralmente no tiene nada que ver. Entonces ahí nos pusimos en contacto con otro investigador del instituto, que es Guillermo Copelo, y ahí lo que empezamos a hacer es ir a Campiñas, al síncrotron, y empezamos a medir SACs, ¿sí? Que son experimentos de dispersión de rayos X, y lo que obtenemos es, fíjense, hay una caída de la señal, y se ven algunos picos de correlación. Acá lo que tenemos son todos los clorhidratos de polietilenilimina con distintos pesos moleculares. Lo que se analiza de estas gráficas, después se hace un ajuste con diversas ecuaciones, lo que uno obtiene es un valor dependiente, y ese valor dependiente nos dice, bueno, si la muestra estuviera como una especie de cilindro, si tuviera una forma definida, pero en realidad lo que todos estos polímeros tienen es lo que se llama una masa fractal, ¿sí? Que no es un arreglo cristalino, sino que es una forma que no tiene ninguna forma de las que conocemos nosotros, es decir, no tiene una forma definida, no es un cilindro perfecto, sino que estas son, por el valor de la pendiente, que anda entre 4 y 3,5, habla más de una especie de óvalos aplastados, que es lo que vemos en la parte de la microscopía térmica. Y este pico de correlación es muy parecido a lo que uno ve en rayos X, y nos está diciendo que hay un ordenamiento en estos materiales, que es bastante parecido entre los pesos, pero que particularmente para el de 87 es como un poco más amorfo haciendo uso de ese término. Como que ese pico no es tan definido porque, obviamente, los polímeros son heterogéneos, no es solamente una única molécula, sino que son heterogéneos per se. Cuando uno trabaja con las bases libres, la pendiente adquiere una modulación, ¿sí? Y fíjense en que los picos de correlación, particularmente el verde es una base libre, los otros dos son clorhidratos, nada más que uno está liofilizado y el otro no, pero fíjense en que ese pico de correlación se corre hacia la derecha, y eso nos está hablando de que las estructuras son más pequeñas, y eso es cierto, si uno ve la microscopía TEM, ya el polímero se aglomera como partículas mucho más definidas y mucho más pequeñas. ¿Sí? Acá a la derecha no sé si se llega a ver bien, pero todo eso son nanopartículas del polímero. ¿Sí? Fíjense en que acá lo único que hacemos es pasar del clorhidrato a una base libre.
¿Y por qué estamos muy interesados en estudiar todo, digo, desde un aspecto físico-químico puro en estos materiales? Porque desarrollamos distintas formulaciones, eso dio lugar a este producto que comercializamos, que nosotros denominamos Poliar, en colaboración con Mariela Bollini, que la tenemos a la derecha. Y estos polímeros se unen al ADN, ¿sí? Como son cargados positivamente, se unen al ADN, forman nanopartículas, estas nanopartículas se endocitan a nivel celular en los cultivos celulares, y bueno, unas se escapan del endosoma, así de cosas biológicas que están reportadas, y permiten hacer la expresión de diversas proteínas. Particularmente, nosotros trabajamos bastante con la doctora Gamarnik al principio de la pandemia. Esto fue una colaboración que se hizo a través de Diego Álvarez, también un investigador de la facultad que ahora está en UNSAM. Bueno, todo esto se utilizaba para poder desarrollar los primeros test serológicos del COVID, como todos conocemos, y ahora lo que estamos trabajando más activamente es con la empresa mAbxience Immunova. mAbxience ahora sí son más que conocidas, pero estas empresas se hicieron muy conocidas a nivel local porque ellos expresan la proteína y desarrollan los sueros hiperinmunes con caballo. Entonces nos pone bastante contento. Ahora, a nivel de líneas celulares, estos polímeros funcionan bastante bien. Nosotros acá tenemos distintos pesos moleculares para esos polímeros. La J y la P es un reactivo comercial que vende Sigma Aldrich, lo vende obviamente 100 veces más del valor que lo comercializamos nosotros. Y fíjense en que dependiendo de la línea celular, obviamente esta formulación funciona mejor o peor. Para las líneas comerciales como la GEC, o la GILA, o las CHO, funciona bastante bien. Pero particularmente esta fue una colaboración que entablamos con Pablo Bosch de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ellos trabajan con fibroblastos fetales bovinos para modificar y generar animales transgénicos. Fíjense que el Gel Prime funciona súper bien, más allá de que su valor sea bastante elevado. Y los polímeros nuestros son las barras negras, funcionan, la verdad que mucho menor en eficiencia, pero sin embargo, suministrando suero fetal bovino en el momento de la transfección, es decir, cuando se incuba nuestras nanopartículas que tienen el polímero y el ADN con las células que se pretenden transfectar, fíjense que las transfecciones superan a las del reactivo comercial. Acá lo que tenemos es la microscopía de las células que son transfectadas. Cuando uno le transfecta con un determinado gen, siempre va acompañado de la proteína verde fluorescente para poder hacer la cuantificación de cuántas células fueron realmente modificadas. Bueno, para contarle algo de lo de Luis, y ya sí no me extiendo mucho más, Luis trabaja con estos materiales de polietilenilamina, los entrecruza con un diepóxido, ¿sí? Hace una red tridimensional clásica, y obviamente como son geles, ya no sirve tanto trabajar ni con un sólido ni con un líquido. Es verdad que muchos de nosotros en algún momento que necesitamos hacemos RMN en gel con un equipo de líquidos, pero uno puede trabajar con un equipo que tiene una sonda de HR+, donde les voy a mostrar rápidamente cómo se envasa la muestra. La muestra ya está hidratada en un solvente deuterado de nuestra elección. Ahí lo que hice es remover un poco el solvente, más o menos no se utiliza más de 70 microlitros, se le pone un insert de teflón. Como queda una luz, se coloca un tornillo muy chiquitito. Por suerte existen estos destornilladores que todos tenemos en casa. Se coloca el tornillo y después se le coloca la tapa. Entonces ahí nos queda confinado lo que es el hidrogel hinchado en el solvente que nosotros querramos. Nosotros más que cloroformo y agua no usamos porque funciona bastante bien para nuestros materiales. Ahí falta el Sharpie. El Sharpie es la marca que uno le hace para que el equipo pueda leer con la fibra óptica. Particularmente usé un polímero que tiene color, si es un hidrogel de los de Luis, siempre nosotros soportamos cobre, por eso tiene esa coloración azul. Y fíjense que los rotores son bastante translúcidos, entonces se ve el color azul del otro lado. Bueno, después para sacar la tapa es todo lo mismo a la inversa, y lo que uno obtiene son espectros de protones. Fíjense, rotamos la muestra a 4 kHz porque nos aseguramos de tener una escala de desplazamiento químico donde no nos queden ninguna banda rotacional. Acá tenemos a 2 kHz, fíjense que nos quedan bandas rotacionales, pero rotando a 4 kHz tenemos una escala limpia. Entonces todo lo que tenemos son señales. Entonces, bueno, acá les muestro experimentos de protones, de carbono 13. El único problema de hacer carbono 13 cuando el espaciador es de teflón es que cuando uno adquiere mucho tiempo, se ve el teflón. Pero, nada, por lo general esa región no molesta. Pero fíjense que las líneas no tienen nada que envidiarle a lo que es un líquido. Entonces acá hay una diferencia que es, bueno, también podemos, suprimir el agua, eso en cualquier experimento tradicional. Y que lo que nosotros tenemos acá, estos son los polímeros que estaba trabajando Luis, estos son algunos que yo obtuve en mi tesis, que después lo fui midiendo a lo largo del tiempo.
Y fíjense en que el entrecruzante da una señal muy característica, porque es tipo un polietilenglicol, es decir, clavada la señal ahí alrededor de 3,5 y 4 ppm, y después nos queda, en un caso, la polietilendimina a la derecha, y en otro caso nos queda los CH2 que están unidos al imidazol después de hacer la apertura del epóxido. Obviamente, si tenemos imidazol, tenemos señales en región aromática. Entonces, cuando nosotros veamos los espectros, bueno, Luis trabajó con distintas cantidades de entrecruzantes, se ven cambios relacionados al polímero, porque uno lo va colocando, uno va disminuyendo su concentración cuando utiliza más agente entrecruzante, pero la verdad que esto para cosas estructurales no nos servía para nada, y ahí sí empezamos a usar carbono 13, y ahí sí tenemos mucha mayor información estructural. Acá tenemos comparado la base libre, estos son sólidos los de arriba, la base libre y el clorhidrato. Este es el clorhidrato disuelto en agua adulterada y envasado en un rotor de HR+, solamente para ver que el delta es el mismo. Y cuando uno mide los hidrogeles, que obviamente Luis también veía por calorimetría diferencial de barrido, quedaban grupos epóxidos remanentes, pero obviamente en toda la cantidad de señales que había, la verdad que hicimos una asignación tentativa, comparando con los sólidos, como que uno podía generar microclúster de nitrógenos que estaban protonados y otros que no estaban protonados, entonces los carbonos que estaban cerca de esas regiones censan ese efecto. Y la verdad que cuando hicimos el tratamiento ácido para terminar de abrir los epóxidos remanentes, fíjense en que la señal se limpia bastante. Entonces todas estas señales intermedias no quedan, nos queda una única señal debida a los carbonos del polímero y a estos carbonos que son donde se abre el epóxido. Bueno, la verdad que tienen muy buenas propiedades de hinchamiento, ¿sí? Agarran un montón de agua, obviamente si vamos entrecruzando más la red, el hinchamiento, el swelling va cayendo. También hay cambios debidos al pH, obviamente porque el nitrógeno si está protonado pH 4, tenemos un swelling mucho mayor. Acá tienen el grado de hinchamiento de masa sólida y masa hidratada en la parte de abajo, se funcionan bastante bien desde ese punto de vista. Y bueno, Luis los está usando en primera instancia para absorber polutantes, este es el naranja de metilo, que es una molécula bastante trillada en este ámbito, porque es muy fácil de preparar y permite hacer un buen seguimiento en función del tiempo. Así que bueno, no me quiero pasar del tiempo. Lo único que sí quiero saludar para terminar, bueno, queda una parte, pero no puedo, en otro año, cada 3 años o cada 2 años podré volver. La verdad que obviamente parte de lo que les muestro no es todo hecho por mis manos. La verdad que es el trabajo conjunto de Luis, de Ayelén. Bueno, esta fue una pasante porque Luis hizo una estancia en el País Vasco, entonces Ainara vino a visitarnos, después fue Luis, en realidad fue la inversa, pero bueno, un detalle. Acá está Yamila Garrolín, que es una investigadora de Córdoba con quien trabajamos bastante, tanto en los complejos como en los materiales poliméricos a RMN Bajo Campo. Acá está Agustín, que si Dios quiere le va a hacer la beca. Bueno, algunos conocerán a Karin de San Luis, este es Enrique Castellón, que es el profesor que siempre me invita a Málaga. De paso hacemos una buena venta de Málaga con sus pescados a las brasas. Infantes Molina, una de las investigadoras que trabajamos bastante, más en la parte inorgánica, así que es un área que me fui involucrando en los viajes a Málaga, porque la verdad que mi formación en cosas inorgánicas era realmente muy baja, la verdad que aprendí bastante. Bueno, y esta es Ana, que es una de las técnicas del equipo de Remen. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, y la verdad que gracias por estar escuchando del otro lado, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Juan, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, estamos abiertos a preguntas. ¿Puedo? Sí, dale, ¿Sí? Norma. Bueno, te felicito, me gustó mucho. Tenía unas cuantas preguntas que fui anotando. Sí. Una de esas, cuando haces los ligandos para los metales, ¿la idea es utilizarlos como MOF, es decir, hacer polimerizaciones sobre ellos para distintas aplicaciones, o se quedan solamente en generar los ligandos con respecto a los metales? No, es verdad, no lo comenté. Nosotros generamos, bueno, Ayelén genera los ligandos, genera los complejos, los estudiamos por rayos X, RMN y DFT, y esos son solubles y los utilizamos como catalizadores homogéneos. En medio acuoso, activan el agua oxigenada y funcionan la verdad que muy bien, pero siempre lo que tiene la catálisis homogénea es que es complicada para después sacar el catalizador, y ella la segunda parte de su trabajo, ella lo soportó sobre arcillas, modificamos arcillas con cobre, que eso es barato, y sobre el cobre absorbido, ella soporta los monómeros que funcionaron mejor, es decir, los ligandos que funcionaron mejor. La catálisis de la arcilla funciona bien, si bien es más lenta,
funciona bien y es heterogéneo, entonces nos permite reutilizar el catalizador. Y utilizarlos como, viste, para hacer, por ejemplo, utilizar el ligando con el metal y hacer una polimerización in situ para alguna aplicación, ¿no la pensaron? No, O no todavía, la... pero puede ser una posibilidad. Es verdad que ahora están bastante de moda los MOF, de hecho Los MOF justo están muy... es el auge. De hecho Luis puede hacer MOF de otros ligandos, pero bueno, es verdad, hay muchos ligandos parecidos, pero bueno, hay que explorar, es todo un área distinta. Está Pero bien. sí. Y, gracias. Y después tengo una preguntita respecto de la segunda parte que viste cuando vos tenías el polímero y tenías la parte cristalina y la parte amorfa. Sí. Y supongo que habrán visto también por DCC para ver el porcentaje de cristalinidad respecto de la parte amorfa, o no lo pueden visualizar. A ver, son polímeros que parecen muy nobles en cuanto a la estructura, pero cuando uno le hace DCC, la verdad que nosotros nunca pudimos ver ni siquiera una transición vítrea dentro de los valores que podemos barrer, ¿no? Que van desde el equipo desde -80 hasta 200 y algo, porque también después empieza la descomposición. La verdad que Claro, eso lo probamos con Daniel Vega y la verdad que no es una curva que vos digas no se ve nada, la verdad que son silenciosos. está bien. Y Bueno, cuando uno busca información para medir cristalinidad, hay un montón de parámetros que nosotros no tenemos porque no hay nada reportado. Si bien es un polímero que se usa un montón, es como que se usa, pero nadie se lo pone a ver en detalle. No sé por qué pasará eso. Entonces, bueno, nosotros encontramos ahí una mira para empezar a explorarlo un poco, y bueno, entre microscopía y SACS algo estamos pudiendo por lo menos inferir, pero la verdad que es complicado. lo que pasa es que tal vez en el DCC lo que tendrían que jugar un poco es con la velocidad del calentamiento, a veces para poder ver justamente la cristalinidad y aumentar la cristalinidad. Pero Bueno, eso bueno, podemos charlarlo en algún momento, que eso siempre... está bien, Es verdad, gracias. cuando uno no tiene el equipo, es verdad que uno hace lo que conoce. No, Uno no, siempre le da no, RMN porque uno lo conoce, pero es verdad que hay un montón de técnicas. Incluso nosotros quisimos hacer algunas cosas con SEC y, bueno, las columnas son complicadas, el polímero se pega, bueno, ustedes lo sabrán mejor que yo. seguro. Muchas gracias. No, a vos, Norma. Un gusto. ¿Alguna otra pregunta? Estos estudios que mostraste al final de la tesis de tu becario, los análisis por RMN, ¿los hiciste también en Córdoba? Algunos están hechos en Córdoba, y después, bueno, Ayelén tuvo la suerte también en pre-pandemia. Ella logró recibir una beca de UASID, ella tiene beca UASID, así que fue a hacer una estancia de 3 meses. Pero bueno, la estancia de 3 meses se prolongó porque justo le agarró la pandemia, pero bueno. Sí, la verdad que pudo hacer un montón de las mediciones ella misma y ver. Porque con el equipo de farmacia no Se podés podría hacer las monitorizar. limitaciones. No se puede hacer lo mismo que hacemos en Málaga. Por eso lo bueno de poder ir a Málaga es también un poco que el equipo tiene las mismas características. La sonda es distinta, pero es una sonda de 2,5, entonces se puede medir protones, carbono, aluminio, silicio. Eso no tiene... El problema que tuvimos siempre en farmacia, digo, más allá de toda la historia, ¿no? Del equipo, del PMI, de todo eso que se demoró un montón, es que después se rompió una pieza del compresor y el compresor funciona bien para hacer solución, pero no para mantener la velocidad en el ángulo mágico, que es la limitante. Claro. Pero bueno, ahora la pieza, bueno, Albertina Moglioni después de tanto luchar la consiguió. Un tema de CONICET, de los costos, que todos conocemos lo que pasa. Sí. Pero bueno, la pieza ya está y ya la tenemos en nuestro poder. Es una lucha. Pero bueno, mientras tanto tenemos la posibilidad de ir a Málaga siempre que se pueda, ¿no? Por ahí va a ser un poco más complicado, pero bueno, tenemos siempre por lo menos las puertas abiertas. ¿Alguna pregunta? Yo quería hacer una pregunta, pero porque no tengo idea, cuando hablas de tiempo de contacto, ¿qué significa? No tengo... Sí, perdón. Es que si contaba mucho, después no daba el tiempo para contarles los resultados. El tiempo de contacto es decir, cuando uno adquiere un espectro de carbono 13, nitrógeno 15 o silicio incluso,
uno puede valerse de que los protones siempre son los núcleos más abundantes, más magnéticos en una muestra. Entonces uno excita los protones con un pulso de pi/2 y le transfiere la polarización a una condición que se llama de Harman-Hahn, donde se irradia carbono e hidrógeno al mismo tiempo, y ese tiempo que vos dejás tiene un impacto en la intensidad de la señal que vos después adquirís. Entonces, para un compuesto, por ejemplo, el fármaco que yo les mostré, 2 milisegundos, o cualquier compuesto orgánico, 2 milisegundos es el tiempo habitual en el que vos obtenés una buena señal de carbono 13. Te asegurás que vas a ver todos los carbonos que tiene tu muestra. Gracias. En cambio, no, de nada, en cambio yo después, para los complejos, como ya la dinámica está afectada, no es un sólido normal, ahí sí tenés que reducir los tiempos porque los protones viven poco. Entonces, como viven poco, no los vería, sino, y no podría hacer esa transferencia. Entonces, en algunos casos eso funciona bien, y muchos de los compuestos, no le mostré la contraparte en el monocristal, no sé si esa parte se entendió porque es por ahí mucha información, pero hay veces que uno hace un experimento 2D y no ve nada, digo, los NOESI en algunas muestras no dan nada, ves los protones, pero haces un 2D NOESI y no ves nada. No, está bien. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Por las dudas aclaro, ya que la vio Rosa, intentamos hacer espectros de masa de alta resolución y no vemos. No es que se rompen los complejos, ni mucho menos, pero no vemos masas significativas para esos complejos, es decir, no llegan a... Por lo menos... ¿Qué querés ver? Si querés ver la parte metálica, tenés que hacer ICP. No, por eso, nosotros hicimos lo que teníamos al alcance, que era... Claro, ahora Yelena está así. Sí, tenemos que intentar. Por lo menos para ver si nos puede complementar todo lo que vemos con rayos X y RMN. Por ahí es sí, electrospray, porque como es en solución, por ahí podrías hacer... Probamos con electrospray y no nos funcionó. ¿No le funcionó para ver y los intermediarios? Como si hicieras la cinética, sí. La cinética en la inyección a mano. Nosotros no hicimos las mediciones, la hicimos en colaboración con el Cibión, con Monge, pero no fue, ellos estaban midiendo y les pedimos un favor de medir algunas muestras para ver cómo daban. Sí, no fue que nos pusimos con eso de lleno. Sí, veíamos algunos ligandos sueltos, pero no veíamos el complejo ionizado como tal. No veíamos masas altas. ¿Quieres ver el complejo organometálico? Sí, o ver sí, es que uno a veces ve los papers y uno se emociona, pero bueno, después... Mirá, en la actualidad sigue habiendo solo una técnica para los organometálicos, que es la desorción de campo, y hay muy pocos equipos en el mundo. La otra es electrospray, pero electrospray es muy difícil. En general ves señales diagnósticos, ves los ligandos. Claro, pero no te alcanza la energía, aunque el electrospray aguanta complejos moleculares, ¿no? Que podés ver complejos. Ahí sería cuestión de... Pero aparentemente la señal, se te mete el solvente, porque vos tenés el metal que es polar. Entonces te mete el solvente y chao, ya está. Claro, el ESI aguanta las interacciones no polares, por eso los complejos proteicos, la proteína no se despega porque la interacción es hidrofóbico-hidrofóbico. En cambio, vos te vas ligando, se te mete y chao, te desarma el sistema. Y sí, claro. Pero hay que probar con santa paciencia. Como nosotros no tenemos acceso, claro, siempre recurrimos a lo mismo. Claro, por ahí hacer la cinética esa que vos mostrabas, cuando tenés la forma hidratada, tenés el ortoéster, por ahí eso, pero el organometálico es muy difícil, por ahí con santa paciencia, si el equipo es tuyo, vas a la madrugada, vas a la media mañana, pero es muy difícil. Claro, se te mete el solvente y te separa, ligando por un lado y el metal por el otro. Claro, ese es el tema. Pero bueno. Acá Mario tiene una pregunta. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Acá, levantó la mano, sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la charla, Juan. Te quería preguntar si tenés alguna propuesta para un posible mecanismo para la formación de este ortoéster. Y
intentaron, digamos, cuidar, no sé, emisiones de, no sé, de luz o atmósfera inerte como para evitar la formación? No, la verdad que eso no probamos nada, porque evidentemente algo del oxígeno se va a disolver en ese tiempo que uno hace el monocristal, es decir, esto se hace a la atmósfera abierta, no es que uno controló eso, porque es muy difícil. De hecho, Ayelen probó 3 millones de condiciones, y el problema siempre no es tanto... Nunca ha probado una caja seca, por ejemplo. No, podríamos probarlo, porque seguramente algún radical algo está favoreciendo la oxidación. La verdad que no sabemos. Uno prioriza algo, propone algo de eso, pero en realidad siempre la formación del ácido carboxílico a partir de un aldehído se propone como que el intermediario es un hemdiol y ese es el que se oxida. Pero cuando uno trata de buscar algo de información, la verdad que se acepta que se oxida el hemdiol al ácido y no hay mucho, por lo menos que uno haya leído, algo de eso. Pero sí, podríamos usar por ahí, controlar de que no se genere ningún radical, a ver si queda congelado en una forma. Por lo menos que quede el M-acetal congelado. Buenísimo. Y la segunda que te quería hacer es si intentaron, digamos, reproducir esta química con los hidratos, pero con aminoacetales. O sea, por ejemplo, en vez de usar, no sé, agua, usar alguna amina para formar ese carbono de tipo aminoacetal. No, la verdad que por ahora no, porque ya, digo, uno empezaba a tratar de hacer un montón de hemdioles, pero la verdad que nos complica bastante a veces obtener el monocristal, compaginar con la información de Remene. La verdad que limitamos mucho la cantidad de ligandos, porque si no se iba a hacer una tesis monstruosa, y si no Ayelen se me iba a ir. Bueno, antes de gracias. Pero sí pasa eso. Sí, no, tenemos un montón de ideas siempre, lo que pasa después cuando uno las empieza a ir llevando en el tiempo, más ahora con toda esta demora de la pandemia, la verdad que complica bastante ir probando otras cosas. Bien. Muchas gracias. No, a vos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, te agradecemos entonces, No, Juan Manuel. Muchas gracias por ilustrarnos con todos estos ejemplos. Muchas gracias. Gracias a todos por haber participado también. Bueno, nos veremos el miércoles próximo en otra edición.